Bien, señores, continuamos con los comentarios en el Sol de la Mañana. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio, buenos días, Melton, María Elena, Oli, Eury Cabral. Saludos a todos en este lunes, inicio de semana. Ya hoy contamos a mitad del mes número 6 del año, señores. Ya el año va por la mitad. Este año histórico marcado por la incidencia del coronavirus. Saludos a toda nuestra audiencia local e internacional. Muchos buenos días para todos. Miren, con relación al caso de Guillermo Moncada, asesinado por el señor Rafael Álvarez. Yo recuerdo perfectamente ese caso. Estábamos en la otra emisora y recuerdo muy bien que el señor era primo de la madre del niño Yenas Aybar, el señor Moncada. Y ese caso yo lo abordé por dos perspectivas distintas. Al asesinato, pudiera ser un homicidio porque realmente el señor Rafael Álvarez no planificó eso, sino que fue una acción por unos códigos extrañísimos de salvajismo que nosotros tenemos en el cerebro, que son motivados por la propiedad privada, señor. O sea, no todo el mundo se quilla cuando le cogen su parqueo. Y es una forma aparentemente simple de medir cuánto nosotros podemos sentirnos agredidos cuando se nos afecta lo que consideramos nuestra propiedad. Y eso fue por un parqueo, señores. Entonces, para que la audiencia nueva y la nueva generación entienda, ya nosotros somos veteranos, porque eso pasó hace 9 años, en el 2011. Ahí dicen el sector Ferrayé, pero eso fue en Piantini. No sé si es que están pegados los dos sectores. La señora, la otra perspectiva que yo le di al caso fue el sentimiento de culpa del profesor. Recuerdo que lo entrevistamos en la Z. Él habló para nosotros y nos contó todo de cómo se sentía, porque fue por él el problema. El profesor llegó y ocupó el parqueo del papá de Rafael Álvarez, el que lo mató. Le metió 12 tiros a Moncada. Entonces, el papá tranca en el parqueo a Rafael Álvarez, al profesor, para que no pueda salir, que es lo que habitualmente la gente hace a manera de respuesta por el incomodamiento. Lo trancó en el parqueo para que el tipo tuviera que tocar bocina y también perder tiempo, como el dueño del parqueo lo estaba perdiendo. Es como una respuesta, como una venganza. Coño, me cogiste en mi parqueo, te tranco, para que no pueda salir. Cuando el profesor, que estaba dándole clase a una vecinita de la hermana de Moncada, termina su clase, intenta salir trancado, parqueo. El profesor llama a la señora donde estaba dando la clase, y la señora le pide al papá de Rafael Álvarez que por favor lo deje salir. Y la respuesta de el señor Álvarez es empujar a la señora. O sea, ahí hay un comportamiento violento previo al asesinato. Él la empuja a la señora Cava. Entonces la señora Cava llama a Moncada para ir a poner una querella a la policía por la acción violenta del señor Álvarez. Y ahí es que se producen los hechos. Cuando viene Moncada y le pregunta al señor Álvarez por qué trató así a su hermana, el tipo no lo dejó hablar. Automáticamente no le dio un tiro, porque después él alegó que él lo mató porque el señor Moncada tenía una actitud agresiva, pero le metió 12 tiros. No le dio un disparo. Tenían 2 armas cada uno. El señor Moncada tenía 2 armas, tenía un arma también,
No, pero ¿cuántos tiros le dio Moncada a él? 2, no nada. No, entonces es desproporcionado. Si tú estás actuando de manera racional y en defensa propia, tú a una gente lo encañó, no le da un tiro en un pie, pero tú no le metes 12 tiros. Claro. 12 tiros es desproporcionado. Pero además, él había provocado el incidente por haber empujado a la señora por un maldito parqueo. Y entonces ahí hay dos sentimientos de culpa. El primer sentimiento de culpa, honestamente, es la hermana que lo llamó. Lo llamó. Y dijo, ven acá. El tipo pensó que le estaban matando a la hermana. Era una discusión por un parqueo. Y el otro sentimiento de culpa, que yo espero que lo haya superado, es el del profesor. Que el profesor fue y cogió un parqueo que no era de él sin averiguar. Y aquí tenemos una cultura, señores, de matarlo por un parqueo. La luz. Es un incidente. Julie de Moncada dice que el profesor ocupó ese parqueo con autorización del de seguridad. O sea, que no lo hizo así. Bueno, sino que le dieron autorización. Yo te voy a decir una cosa. Eso es lo que ella dice. ¿Dónde está el seguridad? Yo te digo que yo entrevisté. Además de seguridad no tiene parqueo. Yo entrevisté, cuando estábamos en la otra emisora, yo pedí que llamaran al profesor. Y él habló y dijo, sí, es verdad, yo lo cogí el parqueo. Él no me dijo eso a mí, yo no lo recuerdo. Oli, ahora él pudiera decirlo. Pero el de seguridad no tiene parqueo, pero generalmente mantiene un control y le sabe decir a uno, mira, este señor... ¿Cuál está ocupado y cuál no? Eso es verdad. Yo te estoy diciendo a ti, Julio y Eury estaban ahí cuando lo hice, y Melton, que yo entrevisté al profesor. Y él no me habló a mí de eso. Él me dijo que se sentía mal, porque él había indirectamente provocado esa muerte. Y también se sentía mal la señora que llamó a su hermano, porque ella lo llamó, y lo más probable, el mensaje que le dio no fue del comportamiento, del tema del parqueo, sino del comportamiento violento del señor Álvarez, que yo no estoy de acuerdo con que salga de la cárcel. Porque si sale de la cárcel, si se descuida, la justicia chatarra lo suelta y le coge unos cuartos. Si se descuida, lo sueltan y le coge unos cuartos. Aprovechan el coronavirus y lo sueltan. Pero la familia del señor Álvarez del señor Moncada, perdón, que reitero, era primo de la mamá del niño Llena Saibar. Ese caso lo tengo muy presente en mi cabeza, porque me llamó demasiado la atención que por un maldito parqueo una gente le dé 12 tiros a otro. Eso es una vaina brutal. Eso es una vaina, realmente un comportamiento animal. Y yo creo que ese comportamiento animal es lo que decía Rousseau cuando escribió el contrato social. Cuando vivimos en sociedad tenemos que sacrificar el comportamiento animal porque ya dejamos la selva. Y entonces empezamos a actuar en un Estado de Derecho. Esa es la base del contrato social. Sí. José, me dice por el contrato social. Dime. Me dice Manegonte que el profesor murió. Y el profesor murió, me dice que hace unos años, y que murió con una situación depresiva. Tal vez ese hecho, le terminó impactando. Sí. Y él murió de depresión. Sí, él era una persona muy amable, que en medio de la tragedia, porque ya de esto hace 9 años, pero en medio de la tragedia, o sea, al otro día de la tragedia, él accedió a hablar con nosotros y nos dijo que se sentía tremendamente mal por eso, que esa no era su intención, que lo que quería era dar su clase. Y que él indirectamente provocó este lío, y obviamente hay que decirlo, salvando todo este remordimiento y revolver todo este dolor, la hermana del señor Moncada, que lo llamó y provocó también en parte esta tragedia, porque lo menos sabía que iba a hablar con una fiera, un maldito loco. Por eso yo reitero, lamento la muerte del profesor y reitero que este señor Álvarez no debe salir, porque no fue un tiro que le dio accidental, fueron 12 tiros. Y oigan lo que le voy a decir. Después que lo mató, cuando a él lo estaban procesando, él dijo que él no se arrepentía de la muerte. Busquen esa vaina, no está por ahí. Léanlo. Él dijo que él no se arrepentía de la muerte. Sí, él dijo porque él actuó en defensa propia.
Ajá, que no se arrepintió de la muerte porque si él no mataba al otro, lo mataban a él. Eso dijo. Eso es mentira de él. Claro. Ese hombre fue pensando que era una querella que iba a poner y le dieron 12 tiros. La familia del señor Moncada tiene que moverse porque la justicia chatarra lo suelta si se descuidan. Escriban lo que lo sueltan, como soltaron a los tigres de San Francisco de Macorís. Por otro lado, señores, miren, según las estadísticas que yo estoy viendo aquí en este boletín, no hay condiciones para pasar a una tercera etapa del desmonte del coronavirus. Eso es lo que dicen estos datos, sobre todo porque los indicadores más efectivos del virus, que son la cantidad de pacientes hospitalizados y la cantidad de pacientes en estado de gravedad, así lo indican. No hay condiciones para pasar a una tercera etapa del desmonte si no queremos volver para atrás y hacer lo que hizo Suecia, que dejó que se murieran los más débiles, que son los más pequeñitos y los más viejos y los que están enfermos. Entonces, esa presión combinada de los comerciantes y de la oposición, que hasta el viernes estaba presionando para que no se aprobara la extinción del estado de emergencia por el tema de las elecciones, ha hecho que el gobierno haga un proceso de desmonte que en términos de procedimiento ha sido muy bueno, pero que en términos de resultados está demostrando ya que realmente el virus está circulando con muchísima mayor peligrosidad, alcanzando niveles estadísticos que no había alcanzado hasta hoy. Y esos dos indicadores, más uno que yo le quiero sumar. Miren, ¿qué ocurre con los casos activos que no están en hospitales? Los casos activos del virus que están en recuperación domiciliaria, la gente se está autocurando. Pero ¿qué pasa con eso? Hay otro indicador que a mí me preocupa muchísimo. En la semana pasada, déjame ver si ellos lo pusieron en esta oportunidad, a ver si lo pusieron. La semana pasada había 181 personas de equipos médicos del sector salud, 181 miembros del sector salud que estaban contaminados por el virus. De esos 181 había 119 que eran mujeres, que yo intuyo que son enfermeras en su mayoría y médicos mujeres. Esos perfiles que se habían contaminado por el virus se están contaminando siendo profesionales del sector salud. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de ser profesionales, conocer los procedimientos y respetarlos, están interactuando permanentemente con personas afectadas con el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Porque este es el virus más contagioso que ha conocido la humanidad. Porque este virus está atacando en una sociedad empoderada por la salud y por la tecnología y por el conocimiento. Si este virus se mete en la Edad Media, termina con la humanidad. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos muchas armas para pelear con este virus. Pero si este virus agarra a la sociedad de hace 100 años, la elimina entera. Este coronavirus, esta modalidad de coronavirus. Aunque entonces, hay gente que son una sociedad empoderada. Oigan lo que estoy diciendo. Lo que te digo es, hay una franja de la sociedad que tiene su propia inmunidad al virus, que el virus bueno, pero ya eso es otro análisis, eso es otra cosa, porque eso todavía no está determinado científicamente, ni se sabe cómo responde la memoria inmunitaria al virus. No se sabe, lo discutíamos el viernes con el médico epidemiólogo que llamó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si hay 119 enfermeras hasta el viernes que se habían contaminado, imagínense el riesgo que están tomando las personas que están conviviendo con los afectados de coronavirus dentro de sus casas.
que yo no entiendo, honestamente, yo no entiendo. Ojalá que algún periodista o alguna periodista se lo pregunte en la rueda de prensa al ministro de Salud. ¿Por qué la gente que están afectada del coronavirus siguen dentro de sus casas? Aunque sean asintomáticos, no importa. Recuerden las arcas de Noé de España, que sacaban a los infectados de su casa y los llevaban a sitios con otros infectados, donde no se podía propagar el virus porque ya todos lo tenían. Y cogían un hotel para eso, o un centro comunitario, o un centro vacacional. Y en ese centro vacacional ponían a los infectados por 15 días hasta que se recuperara, hasta que diera negativo en la prueba. Y el Estado carga con ese costo. Y ya. Pero aquí tenemos más de 6,000 personas conviviendo con su familia. Infectados. Esos son los principales vectores, señores. Ahí el virus tiene un nicho para seguir creciendo. ¿Cuál es el nicho? Los familiares de los mismos infectados, que tienen que pasarle un plato, que tienen que compartir el mismo control del televisor, que tienen que abrir la misma nevera, que tienen que abrir la misma puerta del baño, que tienen que sentarse en la misma silla, que tienen que comer con la misma cuchara, porque no es tuberculosis que tienen. ¿Ustedes entienden esta vaina? Más de 5,000 personas están siendo vectores de transmisión en sus casas, además de lo que implica el desmonte de la cuarentena con esa presión que estaba haciendo el comercio y la oposición para que abrieran, y también la gente, porque todo el mundo está alto, está trancado. Y lo que dice el doctor José Joaquín Puello, nosotros le cogimos confianza al virus. Obviamente, esa confianza fue ayudada por esa presión de la economía y de la política para que el gobierno empezara el plan de desmonte. Y yo creo que no hay condiciones para pasar a la tercera etapa si no queremos volver a echar para atrás todo lo que se ha hecho. Se están desbordando las estadísticas de salud. Vamos a ver cómo viene el boletín de hoy, que es sumamente importante para seguir mirando el comportamiento de los indicadores efectivos, que, como le decía ahorita, son los pacientes hospitalizados y los pacientes hospitalizados graves. Por último, porque no lo voy a analizar hoy. Miren, señores, cuando pasen las elecciones, este caso de Yamil Abreu se va a conocer en todos los detalles. Yo no entiendo este caso, lo admito. Yo juro por mi familia que yo nunca había oído mencionar el caso de Yamil Abreu, el nombre de Yamil Abreu. Y yo estoy tratando el tema del narcotráfico desde el caso de Paya, que me marcó la percepción del tema de la droga. Cuando ocurrió el caso Paya, todavía no había explotado el género de las telenovelas. Las narconovelas empiezan con el Cartel de los Sapos en el 2008 y el caso Paya fue en el 2006. En el caso Paya ya nosotros habíamos tenido el antecedente de Florian. Pero a mí me dicen que este señor Yamil Abreu es de la época de Florian. De la época de Florian. Y todos los detalles que yo escuchaba en el Congreso de este señor son espantosos. Y yo siempre le digo a la audiencia que me hace el honor y el favor de escucharlo y de escucharme, que los Estados Unidos no les interesa la salud de la población dominicana cuando persigue el narcotráfico. No, a los norteamericanos les interesa el narcotráfico como sustituto del comunismo en el control territorial de los pueblos y en el control del poder. Antes los norteamericanos perseguían a los políticos, controlaban el territorio y controlaban a los militares mediante el comunismo, persiguiendo el comunismo. Cuando cae el muro de Berlín, migran los recursos a la persecución del narco y de la corrupción. ¿Por qué la DEA, que es la que controla la DNCD en República Dominicana, no es el gobierno, es la DEA? Es la DEA que lo controla. ¿Por qué la DEA no había pedido a ese señor en extradición antes que a César el Abusador, por ejemplo, o antes que a Quirino?
La DEA lo pide en el momento preciso, porque saben que ahora ese señor puede servir como factor del control por si eventualmente Luis Abinader ganara la presidencia, para tenerlo amarrado. Para tenerlo amarrado. No hay otra razón para que Yamil Abreu actuara en política que no fuera porque daba cuarto. Porque qué valor político. Aunque el tipo no... Julio dijo que él era esposo de la fiscal. Julio, perdió José las elecciones. Su hermano era gobernador allá. ¿O no, Oli? Sí, el hermano fue gobernador porque por la DEA y la DNCD lo objetaron como candidato al Congreso. La DEA y la hermano, pero en el 2017 fue que lo solicitaron en extradición, José, y la elección en el 2020. Entonces es un tema familiar la vaina. El hermano además, hubo que sacarlo de una candidatura a diputado porque fue objetado y entonces le dieron la gobernación de Azua. Esa es la pregunta que José se hace y estoy de acuerdo con José. Bueno, pero ¿cómo es posible que ese señor di que supuestamente dio todo ese dinero cuando hablaba del perfil del tipo? Parece que Melton tenía razón cuando hablaba del perfil del tipo. Me dicen que el tipo era amigo de Atuey en los 80. Bueno, déjame terminar, Julio. Este tema no se va a conocer con objetividad hasta que no pase la campaña electoral, porque se ha convertido en un tema político. Que se diezmó, que salió de la palestra por el diagnóstico positivo de Luis Abinader. Por eso ese tema salió coyuntural momentáneamente de la opinión pública, porque coincidió la solicitud, el conocimiento de la audiencia de tradición con el diagnóstico positivo de Abinader y salió de la opinión pública. Pero ese tema se va a conocer cuando pasen las elecciones, porque yo creo que estamos ante uno de los grandes casos de narcotráfico en la República Dominicana.